Saludos con todos. El caso de estudio que vamos a presentar a continuación es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso NT-ND versus España. Nuestra guía de estudio se conforma de la descripción contextual del caso. Vamos a responder la pregunta: ¿qué garantía procesal fue activada? Si se considera que su aplicabilidad fue correcta y condujo al restablecimiento de los derechos vulnerados, y al final las conclusiones. Como primer punto vamos a describir el caso. El caso de estudio se centra en el asunto ND y NT contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso gira en torno a la práctica conocida como devoluciones en caliente, que consiste en devolver de manera inmediata y sin ningún tipo de procedimiento legal a personas migrantes que intentan entrar ilegalmente a un país. En este contexto, ND y NT, dos ciudadanos malienses, intentaron ingresar a España en 2014 a través de las vallas que separan Marruecos de España. Ellos fueron interceptados por las autoridades españolas y, sin que se les brindara la oportunidad de presentar su solicitud de asilo o recibir asistencia jurídica, fueron devueltos a Marruecos en un procedimiento rápido y sumario. Los demandantes alegaron ante el TDH que estas devoluciones en caliente violaron sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, entre otros, y argumentaron que el procedimiento de devolución fue arbitrario y sin garantías legales adecuadas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó el caso a la luz de la doctrina de la conducta culpable, que establece que un Estado puede ser considerado responsable por acciones realizadas por terceros si existe una conexión directa entre la conducta del Estado y las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros. En este caso, los demandantes argumentaron que España era responsable de las violaciones de derechos humanos sufridas como resultado de las devoluciones en caliente, porque el Estado ya tenía conocimiento. Sin embargo, no tomó medidas adecuadas para prevenir estos casos. El tribunal se pronunció en 2017 y concluyó que España había violado el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, convenio que prohíbe las expulsiones colectivas, además de los derechos a un recurso efectivo y a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. El tribunal además consideró que las devoluciones en caliente no proporcionaban salvaguardias suficientes para proteger los derechos humanos fundamentales. Eh, También podemos decir que este caso sentó un precedente importante en el ámbito de los derechos humanos y puso de relieve la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes, incluso en situaciones de entrada ilegal. Además, generó un debate sobre la legalidad y legitimidad de las devoluciones en caliente en Europa y la responsabilidad de los estados en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Garantías procesales. En el caso, las garantías procesales que fueron activadas incluyen el uno, primero, artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho a un recurso efectivo, ya que los demandantes alegaron que sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes, y el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal, habían sido violados como resultado de las devoluciones en caliente relacionadas por las autoridades españolas. El TDH determinó si se les había proporcionado un recurso adecuado y efectivo para proteger sus derechos en el contexto de las expulsiones y devoluciones sumarias. Por consiguiente, está en el del artículo 3, que es el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. Los demandantes alegaron que las devoluciones en caliente implicaron un trato inhumano o degradante, que está prohibido por el artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. El Tribunal Español de Derechos Humanos analizó si estas prácticas violaron el derecho a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. La tercera garantía que se podría observar en el caso sería la prohibición de expulsiones colectivas, como mencionó mi compañera, del artículo 4 del protocolo número 4 del, eh,
de dicho protocolo, ya que los demandantes alegaron que las devoluciones en caliente constituyeron expulsiones colectivas, lo cual está prohibido en el antes mencionado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó si estas prácticas cumplieron con el principio de no llevar a cabo expulsiones colectivas. Y por último, una de las muchas garantías que también se vieron en el caso son las de la jurisdicción, el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se cuestionó si las actuaciones del gobierno español al expulsar sumariamente a las personas migrantes que intentaban cruzar la bahía de Melilla se realizaron bajo el control efectivo de las autoridades españolas y por lo tanto bajo la jurisdicción española. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizó la jurisdicción y la responsabilidad del Estado español en este caso. Cabe recalcar que estas garantías procesales son esenciales para asegurar que los derechos humanos de las personas afectadas sean protegidos y que puedan acceder a un recurso efectivo ante el tribunal en caso de violación de sus derechos. Buenas tardes. Garantías procesales activadas. Hablando del siguiente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia el 3 de octubre del 2017 en el caso N.D y N.T contra España y determinó que las llamadas devoluciones en caliente son expulsiones colectivas prohibidas expresamente en el artículo 4 del protocolo 4 del TEDH, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que este hecho incumple también el artículo 13 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el previo protocolo. De esta manera se actuó contra el Estado español, pues estaban vulnerando un sinnúmero de derechos de los cuales ya se mencionó como devoluciones calientes, tratos inhumanos y tratos contra la dignidad de las personas, tratando a muchos niños como si fueran personas adultas, lo cual es una grave vulneración en contra de esos niños y sus familias, que solo buscaban un país con mejores oportunidades para ellos, pues los derechos humanos se materializan en la convivencia social y en el contexto de la organización político-jurídica que el Estado, donde el individuo puede encontrar el espacio social, cultural, política, económica, etc. Para de esta manera actuar dentro del ámbito de su libertad y ejercer uno u otro de sus derechos. Bueno, en el caso que mencionamos en el Tribunal eh, Europeo, que también sancionó en este caso al Estado español, pues no dejaban permitir el ingreso de estas personas que buscaban, por decirlo así, un refugio, que huían desesperadamente de dictaduras, tal vez de guerras, guerras indirectas y muchas cosas más malas y claro, también de la pobreza de sus países, buscando mejores oportunidades. Incluso a muchos niños los trataban como adultos y no solo tratar físicamente, o sea, estamos hablando jurídicamente, entonces eso está muy mal, pues los niños a nivel global son las futuras generaciones, por ende los derechos humanos nos dictan a respetar a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los niños. Y bueno, en la siguiente diapositiva también podemos ver un pequeño graffiti que hicieron estas personas justo en la frontera por donde estaban pasando. Entonces ahí podemos ver que ponen que ninguna persona es ilegal. También podemos ver otra fotografía como están en la parte de la policía del lado español, que están poniendo vallas, están poniendo cosas que se pueden lastimar a lo que intentan cruzar las personas. Entonces estas cosas no están bien y por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia contra este caso y llamó la atención al Estado de España. Bueno, a continuación mi compañera, gracias. Eh,
Bueno, yo les voy a hablar sobre si la aplicabilidad fue correcta o no. Es importante tener en cuenta que la TEDH no está facultada por hacer cumplir sus decisiones, ya que depende de los estados, parte su implementación. Por lo tanto, incluso si el TDAH encuentra una violación de los derechos humanos, no puede asegurar que los derechos sean establecidos de manera efectiva. En el caso de ND y NT contra España, el TDAH de derechos humanos en contra de las violaciones en calidad violaban el derecho a la libertad y a los derechos a recursos efectivos. Algunos argumentan que a pesar de las decisiones, las devoluciones en calidad continua ocurrieron en la práctica. Estas devoluciones se refieren a la expulsión inmediata de migrantes en la frontera, sin permitirles solicitar portaciones internacionales o sin evaluar adecuadamente su situación individual. Esto indica que la aplicabilidad de la decisión del TDAH no ha sido efectiva en restablecer los derechos vulnerados. La implementación y cumplimiento de las decisiones del TDAH dependen de los estados parte y es necesario seguir presionando y abogando por el respeto a los derechos humanos en las fronteras. Bueno, yo les voy a presentar el restablecimiento de los derechos vulnerados. Estos restablecimientos de derechos vulnerados no fueron restablecidos, ya que el Estado debe proporcionar al autor una reparación adecuada, ya que debe evitar que se cometan violaciones similares en un futuro, por lo que debe de revisar la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería. Y para la práctica de las devoluciones en caliente es incompatible con la Convención de los Derechos del Niño y por tanto el Estado español no puede persistir en ellas. Esta intencionalidad está puesta de manifiesto con meridiana claridad en el voto particular a la referida sentencia formulada. Bueno, yo le voy a hablar con respecto a las conclusiones arribadas que hemos llegado con este caso específico. Lamentablemente, cuestionamos la naturaleza de esta ley de rechazo en la frontera, de la disposición adicional número 10, y realmente España debe suprimirla porque evidentemente está vinculada directamente a la vulneración de esos derechos fundamentales de los migrantes. Para poner fin a estas prácticas de las devoluciones ilegales y que se vuelvan a regresar por el mismo camino como han ingresado, tal como podemos ver en la fotografía del lado derecho. Eh, con respecto a esto, justamente queremos traer a colación que a través de todos estos artículos que hemos explicado, como el artículo 4, que está ligado justamente a la prohibición del trabajo forzado, de la esclavitud, el artículo 5, que es la declaración a la libertad y a la seguridad. La TDH también ha establecido que estas devoluciones en caliente no siempre se cumplen estas garantías procesales porque se están vulnerando a través de este artículo, porque las personas son privadas de la libertad de movilización, efectivamente, y sin una posibilidad de solicitud a una protección internacional y no tienen un procedimiento realmente riguroso y transparente con respecto a la jurisprudencia y protección de estos derechos fundamentales. A través de estos principios se han aplicado torturas, se han aplicado todo tipo de violaciones con derechos a una mejor vida, a un desarrollo pleno, específicamente por intereses políticos, como bien se ha delimitado a lo largo de este caso, y realmente corresponde a un cierto riesgo, porque todas estas garantías normativas, procesales, jurisdiccionales, políticas públicas, realmente no son realmente en pro de los migrantes, justamente porque son intereses políticos del Estado español. Entonces es importante que a través de este análisis es
considerado realizar diferentes principios que los migrantes no tienen derecho a ser vulnerados estos derechos, específicamente porque estas devoluciones rápidas en caliente están vulnerando estos principios de buscar un asilo. Entonces, también analizamos que el derecho a la vida y a la integridad es muy importante desde el punto de vista empático y moral de los migrantes, porque están sufriendo efectivamente daños graves, psicológicos, incluso físicos, por esta persecución en los países que se han ido delimitando, violando estos derechos a la vida, a la integridad personal, a una asistencia letrada, a un juicio justo, específicamente porque muchas veces al ser devueltos inmediatamente de la misma manera, se está impidiendo que puedan ejercer adecuadamente la defensa ante el Tribunal de Derechos Humanos, ante las Cortes españolas, incluso ante las embajadas. De cierta forma se debe ponderar como principio fundamental que España tenga una obligación de identificación, un registro ordenado, adecuado, a través de todas las legislaciones internacionales que protegen los derechos humanos y con esta obligación de parte de España, que es parte de estas organizaciones, para que este derecho al acceso a los servicios básicos y al desarrollo pleno de los migrantes sea fundamental. De cierta forma, se debe respetar estos principios para que se pueda dar una reparación también efectiva por todas las violaciones que pueden ejecutar las autoridades españolas y subrayando como conclusiones efectivas que se mezclan estos mecanismos más humanos, más morales, más transparentes, no solo que sean políticas, pero no sean acciones reales, para evitar esta repetición de violaciones de los derechos de los migrantes. Efectivamente, se debe dar estas medidas de no repetición y concluimos que España realmente está incumpliendo esta integridad moral, física y psicológica de los migrantes, expuesta en estos artículos del Pacto Global de Refugiados y del Pacto Global de los Migrantes para una migración más segura, ordenada y regular. Es muy importante que también los respectivos embajadores de los ciudadanos migrantes ayuden a estos compatriotas en el territorio español para aplicar estas medidas de indemnización pecuniaria, medidas de corrección y todo tipo de órdenes específicos, jurisdiccionales, políticos, humanos, para que se pueda dar realmente el principio que no se vulneren todos estos derechos fundamentales de los migrantes y no se vuelvan a repetir a futuro. La ley puede ser realmente, el artículo 10, legal, pero es intolerablemente injusto desde el punto de vista humano. Entonces, efusivamente rechazamos este principio que se ha aplicado en el caso del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a dar un resumen general del caso. Bueno, este caso fue tomado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual España fue responsable por la violación del artículo 4 del protocolo número 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual dicta que nadie puede verse privado del derecho a ser de entrar en el territorio del Estado que sea nacional. También la prohibición de las expulsiones colectivas al extranjero y que quedan prohibidas no, ya, bueno. Según los demandantes, tras ser detenidos inmediatamente por la Guardia Civil, fueron esposados y llevados de vuelta a Marruecos, donde fueron entregados a las autoridades, en donde presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que alegaban que no habían sido objeto de procedimiento de identificación alguno, es decir, que no dejaron que alguno de ellos dijera quiénes son, sino que simplemente fueron tratados vulnerando sus derechos como principal a la vida, también por tortura, tratos inhumanos que fueron vulnerados. Bueno, finalmente la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
abrió la puerta a que los estados europeos puedan impedir el ingreso a su territorio en cumplimiento de su obligación de controlar sus fronteras, incluido a potentes peticionarios de refugio que hayan obviado los mecanismos formales de ingreso a su territorio. Gracias.